Bueno, saludamos a todas y todos Estaba quienes se están leyendo. integrando entonces a esta transmisión, la primera que hacemos en vivo, señora Selma. Esta es la primera ¿Sí? transmisión que hacemos en vivo. Ah, Sí, antes la semana pasada estuvimos solo a través de Zoom, en una reunión que lamentablemente mucha gente se quedó fuera, y antes estuvimos por Instagram. Entonces ahí estuvimos recogiendo las sugerencias de quienes estaban interesados en participar, de que claro, no todos tenían Instagram, por Zoom no todos pudieron entrar, entonces ahora adecuamos para que se pueda además transmitir a través de Facebook a toda la gente que quiera participar y interesarse y ver por lo que nosotras vamos a ir conversando, ¿cierto? aquí hay un saludo desde Arica, Oriana Torres, querida colega y amiga de muchos años, que estés bien por allá en la linda ciudad de Arica. Marcela Lara también saluda a Selma. Tenemos aquí un saludo desde la comunidad de Punitaqui, de la cuarta región, del Colegio Bicentenario de Excelencia Irma Salas Silva. También Margarita, colega querida, dirigente del colegio por muchos años. Un gran saludo. Desde Copiapó también nos saludan. Desde Copiapó, es Margarita Munizaga. Verónica, bienvenida del Jardín Cuculina. ¿Eso es del centro, Santiago, si no me equivoco? Saludos desde Chiloé, Viviana Ojeda, Talcahué. Desde Los Ángeles, Older. Hola, Older, ¿cómo estás? Lidia Venegas, del Jardín Peñimapo, mira qué lindo, un lindo recuerdo de ese jardín también. Chiloé, Jardín Piuquehuen. Saludos especiales a la profe Sol, esa soy yo. Sí, pues mucha gente que fue estudiante tuyo, Sole. Karen, hola. Verónica Auger, dice Soledad, se escucha Mm, cortado. Se te Vamos a tratar escucha, de mejorar sí, esa parte. no se te ¿Ya? escucha tan bien, Sole. Pero esperemos que vaya mejorando. Siendo las 7 de la tarde, ¿les parece que esperemos unos pequeños minutitos a ver si se conecta más gente? Mientras tanto, darle por supuesto la bienvenida a todas y todos quienes se unen a esta nueva sesión que tenemos de diálogos, estos diálogos que estamos haciendo con el Colegio de Educadores de Párvulos. Mi nombre es Natalia Aréjula, hoy día vamos a estar con Selma Simonstein y además con Sole Rayo. Selma Simonstein, presidenta de OMEP Chile, académica también de la Universidad Metropolitana, ¿cierto? Eh, Hoy día nos va a presentar esto que llamó Educación y Cuidado de la Primera Infancia en tiempos de COVID-19. Así que estamos a pocos minutos de empezar esa ponencia de la señora queridísima Selma Simonstein. Bueno, nuestra amiga Selma tiene una vasta experiencia en exposiciones, seminarios, representando a nuestro país también y a la UMEP en distintas partes del mundo, así que su experiencia para nosotros es vital poder hoy día conversar con ella y que nos transmita también esa mirada tan interesante que ella tiene de lo que es la educación parvularia o educación inicial, como adquiere distintos nombres dependiendo también de los países. Eh, queremos, vamos a seguir esperando un minutito, estamos en la hora, estimada Natalia. Sí, yo creo que ya estamos en la hora, entonces le podemos dar completamente el pase a nuestra invitada del día de hoy para que pueda comenzar entonces su ponencia sobre esto que es educación y cuidado de la primera infancia en tiempos de COVID-19. Entonces, señora Selma, si quiere puede empezar a preparar entonces su presentación Muchas acá. gracias a ambas, a Natalia, que
pertenece también al grupo de grandes maestras que está haciendo una labor muy bonita de destacar, rescatar patrimonio de la educación parvularia. A Sole Rayo, que hemos compartido ya tantos lugares, reuniones, batallas, presidenta del Colegio Educadora. Agradecer a ambas la posibilidad de participar y de tener una pequeña reflexión, y va a ser como un panorama, un cuestionarse en los momentos que vivimos de acuerdo a los tratados internacionales. De qué manera estos tratados internacionales están repercutiendo en los momentos que estamos viviendo o no repercutiendo. Entonces, un poco es poner ese escenario. Voy a poner la presentación. Súper, ¿Me, me dejas compartir? por supuesto. Ahí sí, Ahí sí. ahí sí. Sole, te recomiendo, por favor, que puedas silenciar ahí tu micrófono, entonces le damos solo a Selma estos minutitos. Bien. ¿Vale? Ok. El título ya va avanzando en algo de lo que queremos reflexionar, de lo que la OMEP ha estado comprometido a través también de nuestra nueva presidenta mundial a partir del 1 de enero del 2020, que es Argentina, Mercedes Mayol. Y queremos compartir entonces el tema educación y cuidados de la primera infancia, pero en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo. ¿Dejaremos de lado la educación por el cuidado, por estas medidas de higiene, de sanitización, etcétera? Entonces vamos en esas primeras reflexiones. Por otro lado, tenemos claro, y lo dice la UNESCO, la UNICEF y tantos organismos que han levantado webinars tan interesantes, la educación es el fundamento de una sociedad más justa en el mundo de después de la pandemia COVID-19. Pero aquí nuevamente, cuando pongo los puntitos suspensivos, es que nos demos a pensar siempre en educación de los primeros años va acompañada de amorosos cuidados. ¿Cómo vamos a compatibilizar esta educación que realmente requerimos para una sociedad más justa con cuidados amorosos, significativos, cercanos? Lo que distintos autores han llamado hoy día educación y cuidado en la primera infancia como educare. En educación infantil no es solo educación de los primeros años, sino que va acompañado. O sea, un entero que tiene dos mitades, por un lado educación, por un lado cuidado. Este entero tiene que poder funcionar. Algunas cifras como 1.200 millones de alumnos están afectados por el cierre de escuelas en todo el mundo. Y de acuerdo a cifras que pudimos rescatar de la Subsecretaría de Educación Parvularia, están en este minuto asistiendo al sistema de educación parvularia a los niveles menores, a la cuna que le llamamos nosotros en nuestro país para las personas que están de América Latina, nivel medio, nivel de transición. Hay 821.195 niños que del nacimiento a los 6 años que no están asistiendo a la educación infantil en este momento. O sea, casi 1 millón de niños podríamos decir que hoy día no tienen una educación infantil presencial. Pero hay un tema que me preocupa y que lo quiero poner también en la discusión, en la conversación, es que tenemos que revisar la confianza. La confianza es un valor para poder unirnos a hacer una sociedad y una educación más justa, y que de alguna manera en estos tiempos de incertidumbre estamos siempre cuestionando. La confianza entonces en los derechos de las personas frente a la crisis, la confianza que tenemos en la capacidad que tienen los servicios públicos para la educación, la salud, frente a esta crisis. Esto nos ha generado bastante preocupación. ¿Cómo avanzar, pero sí con una mirada de más confianza frente a lo que nos está sucediendo? Yo escuchaba el otro día al presidente Mujica, al expresidente Mujica de Uruguay,
y le preguntaban en una entrevista cómo habían resuelto el tema en Uruguay. Y dijo, bueno, aquí estamos, oposición el oficialismo estamos juntos, porque aquí lo que prima es la necesidad de la población. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a confiar? A confiar no es esto ponernos resignados y seguir una línea acrítica, pero sí hay que desarrollar mayor confianza, que es algo que estamos perdiendo y que estamos también instalando en las nuevas generaciones. Como yo lo que quiero hacer es una relación entre los momentos que vivimos y los acuerdos internacionales, uno de los eventos más importantes que tenemos en el mundo es la Convención para la Educación Infantil, es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta convención, que tiene 30 años, entró en vigencia en 1990, que ha sido suscrita por casi la totalidad de los países del mundo, salvo Estados Unidos, porque uno de los países que faltaba firmar la convención era Somalia y ya lo hizo. Esto nos ha dado, esta convención, una nueva perspectiva de la infancia. Entonces, estamos de la mano en los tiempos que vivimos con estas relaciones y estos acuerdos internacionales. Chile la ratificó, y la ratificaron 196 países en el mundo. El poner la firma en esta convención ha significado un cambio que debería mostrarse en cómo se trata a la niñez y a la adolescencia. Esto ha significado, y muchos lo tenemos muy claro, pero a veces la distancia en lo que uno tiene claro y las políticas que se están implementando, hay alguna distancia. Es considerar a los niños, dejar de considerar a los niños como objeto de protección a sujeto de derecho. Esto es muy, muy vital, porque se deja de mirar a la niñez como un grupo débil o dependiente y se pasa a considerarlo como personas titulares de derechos que deben ser poderados en ellos y ellas. Voy a ir bajando esto a la práctica, a la realidad, estos acuerdos. Por un lado, entonces, refleja cuál es la imagen de niño que tenemos. Tenemos esta nota de UNESCO, de Peter Moss, donde él habla de la imagen de niño rico, y el niño rico es no en un sentido material, sino más bien un niño rico en potencial, fuerte, poderoso, competente y sobre todo en estrecha conexión con adultos y sus pares. Hay otros documentos como los cuadernos de Junji, a escala de niño y niña. Hay un documento que hizo Victoria Peralta cuando se hizo la reforma curricular en nuestro país, donde hay una relación mucho más completa de la imagen de niño que tenemos. La convención, como todos lo sabemos, yo voy rápido sobre estos aspectos, se centra en 4 principios fundamentales que aquí ya pensemos. ¿Se están cumpliendo en épocas de COVID la no discriminación? Todos tienen acceso por igual. El interés superior del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, el respeto por las opiniones de los niños. Estos son principios consagrados en la Convención hace 30 años que debieran estar operando en nuestros países. ¿Están operando en estos momentos? Entonces, ¿por qué llamo la atención de esta convención? Porque en el minuto que Chile puso su firmita en este tratado, se convierte en un rol de garante de estos derechos de la infancia, especialmente en los grupos más excluidos a los cuales hay que ponerle mayor atención. Estos derechos son universales, son para todos, deben ejercerse en igualdad de oportunidad, teniendo en cuenta el principio de la no discriminación. Y aquí aspectos para la reflexión, más aún en épocas de pandemia. Si Chile firmó este tratado, ¿a quién lo obliga? ¿Y 196 países del mundo también lo hicieron? ¿A quién lo obliga? Bueno, todos sabemos que los derechos son prerrogativas, ventajas, privilegios, beneficios, atributos, distinciones, dados por el hecho de solo haber nacido como seres humanos y por la dignidad que conlleva el existir, el ser humano. Todos tenemos los mismos derechos.
independiente de la distinción, de la raza, del sexo, la nacionalidad, el origen étnico, la lengua, la religión o cualquier otra condición. Y por supuesto que tenemos derechos desde que nacemos y progresivamente vamos haciendo ejercicio de ello. Pero pongámonos las manos en el corazón. ¿Están todos teniendo hoy día los mismos derechos? Cuando sabemos que tenemos un problema serio de alimentación, de espacio, de vivienda, de espacio para jugar, que lo consagra también esta convención. Entonces, ¿qué significa reconocerlos como sujetos titulares, portadores de derecho? Pero ¿qué pasa también con los acuerdos internacionales suscritos por los países en épocas de COVID? Por un lado, en esta época tan más de 120 días que llevamos en esta situación en América Latina, sabemos que ellos son sujetos titulares portadores de derecho. Pero también sabemos que estamos comprometidos con acuerdos internacionales que hemos suscrito. La educación sabemos que es un derecho universal y se debe expresar en políticas que debe asumir el sector. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención como hito importante, la Declaración de Yom-Tiem, que me voy a referir, y todos los acuerdos que tanto Chile como distintos países del mundo han suscrito, y la educación o los dos ODS. Bueno, ha costado mucho avanzar en políticas internacionales y nacionales en primera infancia. Pero el gran hito, y aquí me gustaría destacarlo, porque OMEP en esto ha sido bastante pionera, reconocer que el aprendizaje empieza con el nacimiento, esta fue una primera premisa que se adoptó en 1990. Antes de 1990, los países no reconocían que el aprendizaje empieza en los primeros años. Era una etapa de cuidado, era una etapa del menor, pero no era una etapa que se le reconocía la capacidad de los niños de aprender desde que nacen. Entonces, 1990 nos marca un granito, como también la Convención Internacional, que nos permite ver cómo las naciones tratan a sus niños y niñas. Entonces, reconocer que para la educación infantil el marco de acción de Dakar marcó un punto de inflexión. Fíjense que hasta ese momento la UNESCO no tenía programas para primera infancia. UNICEF tenía, pero muy dedicados a la salud, a la prevención. Entonces eran pocas las organizaciones que estaban reconociendo esta mirada del aprendizaje desde el nacimiento. El marco de Dakar, que fue la conferencia que se realizó en Yom-Tien, Tailandia. ¿Qué quiero destacar de este marco de Dakar? Son los 6 objetivos que se plantearon a lograr del 2000 al 2015. El primero de estos 6 objetivos era extender y mejorar la protección y educación integral de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables. UNESCO y los organismos internacionales hicieron una evaluación al 2015, pero lamentablemente no se logró suficientes avances. Sí se lograron avances, pero no los suficientes que se requieren para avanzar realmente en educación y cuidado de los primeros años. Hoy día se nos plantea una nueva hoja de ruta, que es la Agenda 2030, donde están los objetivos del desarrollo sostenible y entendiendo desarrollo sostenible en sus 3 dimensiones. Y esto me parece siempre importante destacarlo, porque cuando vemos lo sostenible como que inmediatamente se va a la dimensión ambiental y no a la dimensión social, cultural y económica. Entonces, reconocer que estamos en este concepto de desarrollo sostenible que también cobra mucha importancia en este momento. Es aquel desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la acción de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este es un principio que tienen los ODS. Los ODS significan que así como nos planteamos
en el marco de Dakar 2000 al 2015, extender y mejorar la primera infancia, hoy día nos estamos planteando 2015-2030, los países han suscrito estos objetivos, que son 17, donde el primero es fin a la erradicación de la pobreza, del hambre, el agua, la salud y una serie de elementos para lograr un desarrollo sostenible y construir un futuro inclusivo y sostenible para todos. Los ODS reconocen que esto solo será posible si se aseguran condiciones de equidad desde los primeros años de vida y se asegura el mejor comienzo para cada niño y niña. Entonces ya podemos, cuando tenemos estas relaciones, esta participación en distintos lugares, decir, hoy día los países del mundo han suscrito un acuerdo al 2030 donde debemos comprometernos a asegurar condiciones de equidad y el mejor comienzo para cada niño y niña. Se pretende ir más allá, y esto es la conceptualización de cuidado, porque esta etapa fue mucho tiempo vista, y todavía, lamentablemente, muchas veces es así, sigue siendo vista de esa manera, como cuidado de niños para padres y madres que trabajan, y adopta una mirada predominantemente económica del sector, y no reconociendo la abundante investigación y estudios que hay sobre la importancia de los primeros años, el cuidado en esta etapa de vida. Bueno, a 30 años de este tremendo hito que se firmó en el mundo por todos los países, salvo Estados Unidos, quedan muchos pendientes en la agenda. Y podemos destapar ollitas en bastantes lugares, ¿no? Yo defiendo en mi derecho, que está el derecho a tener una opinión, a decir, a participar, que está en la convención, estamos al debe, especialmente en los primeros años, donde muchas veces la posición es más bien adultocéntrica. Save the Children dice que el mantenimiento de los derechos de los niños en situaciones de emergencia como las que estamos viviendo, en esta etapa los niños son más vulnerables y el apoyo, hay que darles un apoyo de una importancia fundamental y esto es difícil de encontrar. Bueno, estamos claros, estamos viviendo una etapa en que nos dicen desde la perspectiva de la higiene, lavado de manos, distancia social, cómo protegemos a la infancia de hoy, cuando todas las investigaciones que hemos sabido de calidad hacen el énfasis en la necesidad de una buena interacción. Esa interacción que pareciera que iría en contrasentido contra el concepto de distanciamiento social. Reconocer nuevamente, y la vuelvo a traer, que dado este panorama, la educación es el fundamento de una sociedad más justa en el mundo después de la pandemia del COVID-19. Pero hoy nos enfrentamos con algunas paradojas y por eso que tenemos que resignificar estos acuerdos. Cuando yo decía aquí, ¿de qué voy a hablar? Dije, yo tengo que volver a retomar esto de los acuerdos internacionales, porque ¿cómo les vamos dando nuevamente sentido en los momentos que estamos viviendo? Por un lado, la pandemia no tiene un efecto masivo en los niños menores, pero ellos sí están afectados por distintos aspectos. Por ejemplo, sentirse limitados de la posibilidad de jugar, no tienen libertad para ir a jugar donde ellos quieren, están limitados en sus casas, patios, si es que estos últimos están disponibles. Esto afecta duramente a los procesos de aprendizaje. En cifras, niños y niños adolescentes también se enferman de COVID. Claro, sabemos que es mucho menor. Teníamos una cifra del 16 de junio, donde dice que hay 370, en Chile, 371 niños y niñas menores de 5 años hospitalizados por complicación de la enfermedad. Entonces también es un mito que los niños menores de 6 años no se enferman de esta pandemia. No son los más vulnerables, pero son vulnerables en muchos otros aspectos que vamos a destacar. No más invisibilización. Todos los derechos para los niños y adolescentes es urgente. Bueno, acá hay una cifra donde demuestra que
niños están siendo afectados por esta pandemia también. Entonces, los niños deben poder ejercer su derecho a opinar, a participar, a ser escuchados libremente, sin tener que responder a un trabajo académico. Porque parece que se nos ha dado ahora porque todo tiene que traducirse en alguna tarea específica. Las familias ven que realmente le están aportando a sus hijos cuando les dan una tarea por hacer. Los niños se ven afectados porque tampoco pueden ir a ver libremente a sus parientes, a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos, a sus amigos, ya que ellos se pueden contagiar como también pueden ser contagiados. Cuando parto con esta lámina y digo los niños deben poder ejercer su derecho a opinar, participar, hacer escuchar, eso lo dice la Convención hace 30 años que estamos manifestando esto. Y Frato, que encanta con sus imágenes, si este virus sigue arriesgamos de aprender demasiado, ¿ah? Porque las familias están a veces insistiendo demasiado en resultados de tareas. Bueno, también sabemos que existen efectos alimentarios, hay familias que hoy día están afectadas para disponer su alimento o porque han perdido los trabajos también. En definitiva, la convención se ve forzada a dar cuenta desde una mirada distinta. Hay que considerar que este es un fenómeno mundial, del que se tiene poco conocimiento. Prácticamente se va armando día a día y esto es lo que a veces nos molesta, porque nosotros decimos que estamos en tiempos que vivimos en certidumbre, ¿ah? Que nada es lineal y seguro, pero queremos el máximo de seguridad. El conocimiento que teníamos los primeros días de marzo sobre esta pandemia, el conocimiento que tuvimos en abril, en mayo, hoy día en junio, creo que vamos aprendiendo día a día de una serie de medidas, situaciones que se van produciendo, pero también reconocer que este es un fenómeno mundial que se está dando en tantas partes del mundo. Los adultos en casa están con estrés, no saben qué pasará con sus trabajos, las causas vienen de distintas fuentes, pero claro, con esto afectamos la salud mental de los niños. Los niños han cambiado su rutina, se les ha trastocado. Entonces, aquí nuevamente amarro con los acuerdos internacionales. Es una obligación de los estados la valorización de esta etapa. Primera infancia es parte de la infancia y la sociedad. Los niños no siempre son reconocidos como ciudadanos. Estos derechos están siendo afectados para niños con discapacidad, migrantes, afrodescendientes. Los gobernantes tienen que dar espacio donde los niños puedan sentirse seguros, puedan jugar, socializar, aprender, expresarse a medida que reconstruyen su vida y buscan una sensación. Nos vamos a una etapa de normalidad. Damos una sensación de más normalidad, porque el entorno en sí es muy caótico. Esto es lo que también lo tenemos que reflexionar, que es muy caótico todo lo que estamos viviendo. Entonces, generar que vamos a una normalidad es una utopía. El mantenimiento de los derechos en situación de emergencia implica un trabajo en conjunto con las comunidades afectadas por la situación y se debe hacer valer su derecho aún en las circunstancias más difíciles. Aquí estaría como la respuesta un poco a la idea de esta conferencia. La situación actual no justifica detener el apoyar la primera infancia y la protección de los derechos de niños y niñas. Todos estos acuerdos de tan larga trayectoria que costaron tanto obtener, no se pueden parar hoy día en estas circunstancias. Todo lo contrario, los estados deben incorporar rápidamente en su agenda en esta nueva realidad las formas muy concretas de cómo en el ámbito de la convención y las políticas atingentes se abordan estos temas. Y aquí yo quiero hacer un barrido de algunas acciones rápidamente que pude construir durante esta semana. No es un documento muy acabado, pero con la ayuda de Loredana, de miembro de OMEP, me ayudó hasta reconstruir algunas ideas de este reconocido pedagogo italiano.
No quise recortarla, pero yo voy a ir haciendo como una síntesis porque este es un largo texto, una PPT nunca tiene que tener tan largo texto, pero me pareció una falta de respeto recortar las palabras que dice Tonucci. Tonucci lo primero que dice que es la primera vez de toda su vida, que tiene 80 años, que ha tenido una experiencia de esta naturaleza. Imagínense, dice para los niños. Entonces él ha estado recluido sin poder visitar su familia. ¿Ah? A los 80 años le vino a pasar esta situación. Le preguntan a Tonucci cómo ha llevado estos meses. Y dice, los niños y los viejos hemos sido los más afectados. Porque el virus nos mata y los niños porque no lo pueden entender. Él ha estado encerrado, no ha podido ver a sus nietos, como nos explica, y de una agenda llena de compromisos. Yo me la imagino, una agenda ya tenía viajes para distintas partes del mundo y de repente marzo, Italia partió un poco antes, la agenda se vació, dice, y no hay ningún viaje al extranjero. Y genera cierto alivio, pero también hoy día con estas conferencias la cantidad de personas que pueden acceder es mucho más que lo que podría ser en un lugar físicamente. También nos da a pensar, ¿no es cierto? ¿Qué lecciones debiéramos sacar de esta situación? Bueno, pareciera que nos olvidamos de la preocupación por el medio ambiente y los planteamientos de Greta Thunberg, que pareciera que fueran ya cosas muy olvidadas, dice Tonucci. Sin embargo, este tema está arriba de nosotros. Y los lugares que han sido más afectados es donde hay más contaminación, las ciudades más desarrolladas y más ricas. Es un virus, dice Tonucci, que viaja en avión. Antes llegaba en barco y se demoraba más en llegar. Hoy día viaja en avión este virus. Entonces hay ciudades donde la gente lo está pasando muy mal. Lo mismo está ocurriendo donde hay monocultivos intensivos y donde hay pérdida de diversidad, como en los hogares homogéneos de los hogares de ancianos. A Tonucci le interesa mucho el tema de los lugares donde han habido referencias de agrupar los niños no por el año de nacimiento, sino donde haya diversidad. Y en la primera puntito, casi al terminar el párrafo, quiero leer un planteamiento de él. Dice, siempre que doy una charla en un teatro, le pregunto al público, ¿cómo se sentirían si al entrar a cada uno le mandáramos a una fila en función de si están los 30, los 40, los 50? No tendría sentido y más aún nos revelaría. ¿Ah? Imagínense que nos empiecen a marcar a cada uno de nosotros por edad en un determinado lugar. Creo que es bien significativo cómo él hace la relación. Algunas voces han considerado que los niños han sido los grandes olvidados en esta crisis. ¿Comparte esta opinión? Dice que sí. ¿Ah? Él nos habla de que justamente los niños han sufrido muchísimo y hubo una investigación y se les preguntó a los niños y salieron 3 elementos de este estudio a los niños, porque normalmente quienes aparecen en la televisión, los webinars, son los académicos, los profesores, pero no se les pregunta a los niños. Entonces hicieron una investigación y les preguntaron a los niños. La razón primero dice es que los niños echaban de menos la escuela y a sus amigos, pero en realidad, dice Tonucci, lo que echaban de menos más bien es sus amigos. Una segunda razón, dice, es que lo han pasado bien con sus papás, porque nunca habían tenido tanto tiempo junto a sus padres. Y una tercera razón es que están hartos de deberes, tan cansados y aburridos de seguir clases a través de una pantalla. También es algo que tenemos que repensar cuando se les pregunta a los niños, porque normalmente lo que estamos haciendo es interpretando nosotros como adultos, desde nuestras distintas disciplinas, lo que suponemos que piensan los niños. Entonces, ¿en qué dirección, dice Tonucci, debieran ir en estos cambios? La escuela que se imagina es no una escuela donde hay aulas iguales, sino que laboratorio donde los niños puedan participar de cierta diversidad. Y
en una gran mesa que no sea ministerial. Aquí esto quiero destacarlo porque parte de la propuesta siguiente tiene que ver con esto. Él dice, lo que propongo es que se cree una mesa que no sea ministerial, sino de ciudad, en la que se siente el alcalde, los docentes, los padres, los alumnos. Es muy importante que no falte nadie. En Italia estamos esperando que sea la ministra quien nos diga cuáles son las reglas nuevas. Si a los niños les damos las reglas que vienen de arriba, intentarán librarse de ellas. Siempre ha sido así. Es casi imposible que respetes una regla que no reconoces como tuya. Entonces, aquí ya podemos decir que Tonucci está planteando una mesa amplia, una mesa con la participación de la sociedad civil. En estos últimos, creo que mes, nos juntamos un grupo de académicos y escribimos un texto para generar una reflexión y discusión sobre el estado de la educación parvularia en particular y el sistema educativo nacional, haciendo un pequeño aporte a la calidad de la educación. Participa aquí Victoria Peralta, Berta Espinosa, Ivonne Fontaine, Marcela Lara, Desiree López de Maturana, Mónica Mangen y la que les está hablando en este momento. Ya seguramente ustedes algo ya han visto esta propuesta que estamos haciendo. La idea es aportar con miradas integradoras desde lo cotidiano, desde los actores, reflexionar sobre cuestiones que desde lo contribuya pongan a la persona en el centro, potenciar la discusión de niños y niñas a primera infancia. Oiga, pero eso lo dice la convención, si no estamos diciendo nada nuevo. Consideraciones, tenemos la posibilidad de repensar la sociedad, la educación, el sistema escolar en el foco de las personas. Sabemos que el escenario actual hay inequidad, en la dificultad de acceso a Internet, problemas psicológicos, sociales, económicos de la familia. Y nos proyectamos en la política pública y aquí donde queremos generar, hemos propuesto a las autoridades, estamos caminando hacia eso, una gran mesa con participación de la sociedad civil y que podamos hacer realmente una propuesta de política pública para los tiempos que vienen. Entonces, poner la educación en el centro con sus actores y repensar el currículo. Esto es lo que nos llevó a que probablemente los tiempos que vienen nos llevan a repensar la educación. Y tenemos que repensarla desde un marco contextual diferente, ¿ya? Tenemos que la calidad educativa de estas propuestas urge ajustarla a lo que es el saber y los aprendizajes de la cotidianidad. Esto ya lo había mencionado, tenemos más de 800.000 niños en el sistema público con la cobertura y como un corolario de este documento, que estoy haciendo una pasada por distintos eventos, es indispensable contar con información actualizada sobre las realidades personales y profesionales de los equipos de trabajo, reconociendo sus estados de salud física y mental, motivación para el trabajo, preparación para implementar dispositivos de aprendizaje en línea, entre otros escenarios, la educación en tiempos complejos, pero de oportunidades también. Sol le manifestaba el otro día en una reunión que teníamos con la vicepresidenta de Junji, la dificultad que tienen las educadoras para poder tener acceso a Internet. Tienen que gastar de sus propios bolsillos. Y estos no son sumas menores cuando los presupuestos son reducidos y hay tantos gastos en una familia. Aquí quiero también destacar, y ese es un poco el objetivo de lo que está haciendo OMEP. OMEP ha hecho una declaración a través del Comité Ejecutivo Mundial, que lo preside Mercedes Mayor como presidenta mundial, vicepresidenta regional para América Latina, Desiree López de Maturana, conocido por todos nosotras. También está integrando el vicepresidente de Europa, de América del Norte, de África, de Asia, etc. Esta por supuesto que seguramente también ustedes lo van a recibir, ya está en las redes, ya está en las distintas páginas, pero quiero destacar algunos aspectos. ¿Qué debieran hacer los estados partes? Y aquí nuevamente nada tan nuevo que nos diga la convención, que nos diga
sigan los tratados internacionales. Incluir la consideración de las perspectivas de los niños y niñas en todos los asuntos que les afecten. Sus ideas, emociones, intereses, necesidades deben ser tomadas en cuenta en el marco de las políticas públicas y las medidas desarrolladas durante la pandemia y la pospandemia, superando los puntos de vista tradicionales centrados en el adulto. Esta es una de las consideraciones que en este papel de posicionamiento, position paper, como le llaman en inglés, se está promoviendo. Pero como ven, no es nada nuevo, es lo que plantea la Convención. Asumir que la apertura y funcionamiento de los centros de atención educativa en la primera infancia para niños y niñas no puede depender únicamente de una visión centrada en aspectos sanitarios o en respuesta a intereses económicos. Las decisiones deben considerar la experiencia y saberes de los educadores y la familia, así como de otros sectores relacionados. Ya basta también de pensar que podemos pensar todos por iguales. ¿Dónde están los contextos específicos? Educadoras que trabajan con distintas realidades, familias diversas. No podemos tener una sola solución, pero escuchemos estas experiencias. Construir soluciones integrales con articulaciones intersectoriales para acompañar y apoyar a las familias, protegiendo el derecho de niñas y niñas a la salud, a la seguridad alimentaria, a la recreación, el juego, vitales para su crecimiento y desarrollo, previniendo e interviniendo en situaciones de violencia doméstica y abuso. A nosotros, por lo menos en Chile, lo estuvo Vital Didonet en el 2015 a una asamblea latinoamericana y planteó que tendríamos que avanzar en una política más de intersectorialidad. Tenemos una subsecretaría de educación parvularia, tenemos una subsecretaría de la niñez. ¿Ah? ¿De qué manera empiezan a conversar en una mesa donde articulemos estas políticas? Proporcionar una protección integral de los derechos abordando medidas especiales para los grupos más vulnerables. Bueno, está claro que donde hay más pobreza, desigualdad, hambruna, conflicto, migración, desplazados, campamentos, encarcelados, niños que están afectados por la contaminación, la degradación del ambiente, niños afectados por el racismo, la xenofobia, la discriminación de género, niños, etcétera. Ahí tenemos que poner aún más atención. Orientar y capacitar a los educadores con estrategias de educación a distancia. Hemos tenido que formarnos a pulso, como se dice, de a pie, como dicen algunos, en trabajo a distancia, para poder realmente comunicarnos, para hacer de esto una verdadera comunicación. Tanto el periodo que están cerrados los centros como en nuevos enfoques de los proyectos institucionales para la reapertura de las instituciones, asegurando la provisión de los materiales y medios necesarios. Garantizar a los niños todo lo que les corresponde a la salud. No puede ser que porque estamos en esta pandemia se deje de lado todos los tratamientos que les corresponden a cada uno de los niños. Y considerar en la importancia de un buen uso de las tecnologías, porque hasta hace poquito estábamos diciendo la preocupación de poner a los niños a largas horas a las pantallas. Y hoy día estamos exponiendo a los niños a estas pantallas. Existen profundas desigualdades en el acceso también de dispositivos tecnológicos y conexiones a Internet. Esta es la declaración de los posicionamientos. Pero nuestra América Latina también ha estado haciendo acciones durante estos meses. Desiree recopiló para una asamblea latinoamericana que tuvimos la semana pasada, donde estuvimos también de forma virtual todos los países. OMEP ha rescatado en estos días el Día Mundial del Juego, el Día Internacional del Juego. ¿Ah? Esto lo plantea la Convención. Nada nuevo nuevamente, pero rescatar el derecho de los niños a jugar. Y al punto bien interesante que lo conversaba yo con Natalia, el tema de qué países de América Latina han vuelto ya. Bueno, tenemos el caso de OMEP, Uruguay. Uruguay es un país que ya comenzó la atención presencial en primera infancia, partiendo con los de 5, con los de 4, con los de 3,
y están experimentando una serie de problemas, han avanzado, pero también en el tema de no hacer prevalecer solo lo sanitario versus lo pedagógico. ¿Y qué hacen nuestras instituciones? Nuestras instituciones que tenemos en nuestro país. Bueno, yo no puedo juzgar si esto está llegando a todos, si no todas las personas tienen celulares que permiten bajar una aplicación como Mi Jardín Junji, pero Junji está preocupado, y ya me consta que desde la perspectiva desde la vicepresidencia, en hacer una serie de acciones durante este periodo. Me toca presidir como MEP el Consejo de la Sociedad Civil de Junji, y ahí nos han mostrado las acciones que se han hecho para atender de la manera más pedagógicamente a los niños. Entonces tenemos esta aplicación, Mi Jardín Junji, que está disponible para todo Chile. Otras actividades para todos los días, del jardín a la casa, actividades pedagógicas de Junji como talleres, expertos que hablan, presentan distintas acciones. La aventura de crecer, que es una serie de televisión que fue muy interesante, que se puede rever, los libros de edición Junji que se pueden bajar libremente desde internet, el canal de YouTube y el protocolo por coronavirus. También desde nuestra Subsecretaría de Educación Parvularia nos han llegado orientaciones al sistema de educación parvularia en contextos de COVID-19, como también una priorización curricular, que yo creo que ese podría ser un buen tema para la mesa de trabajo. Chile crece contigo, con actividades e información por el periodo de COVID-19 y también nuestra Fundación Integra. Es decir, nuestras instituciones están preocupadas de primera infancia. Ahora, ¿cómo juntamos acuerdos internacionales, nuevas propuestas con estas orientaciones que están realizando nuestros jardines? Y para finalizar, tomo palabras de Mercedes Mayor, nuestra presidenta mundial. Dice, la OMEP quiere subrayar la importancia de crear un mundo sostenible. Estábamos hablando de los objetivos sostenibles para la humanidad, para el planeta y especialmente para las infancias. Continuaremos trabajando en solidaridad para defender y mantener el progreso hecho en el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el ODS 4, que es de educación de calidad, convencidos y convencidas de que la educación es la principal herramienta para construir un mundo mejor para todos y todas sin dejar a nadie atrás. Eso sería, querida Natalia. Muchas gracias, Selma, por esta presentación. Nos han llegado ya también un par de consultas. Muchas gracias a todos quienes nos están acompañando a través de la transmisión en Facebook y los que están acá en la reunión a través de Zoom. Bueno, y primero, no sé, a partir de tu presentación podemos reflexionar muchísimo sobre entonces la Convención de los Derechos del Niño a la que se adhirió nuestro país, ¿cierto? Y con estos 4 pilares fundamentales que tú nombraste. Y el que más me llama la atención, porque también lo dice, lo plantea un poco Tonucci al hacer esta entrevista a los niños italianos, es cómo podemos entonces nosotras ayudar a nuestras niñas y niños a ejercer su derecho a opinar, a participar y a ser escuchados libremente en este contexto que es tan difícil, ¿no? Creo que son varios los niveles, desde lo más macro, es que uno como instituciones, como nosotros como organizaciones de la sociedad civil, tenemos que ser presentes, por lo tanto yo les doy gracias esta posibilidad de participar. Eh, ¿Cómo vamos haciendo presentes frente a las autoridades? Porque lo otro es que muchas veces está en el discurso, pero hay una distancia entre el discurso y el actuar directo. Claro. Ahora, son los propios educadores y yo en eso tengo confianza en mis colegas, he trabajado con Junji, con Integra, en talleres de capacitación y son excelentes. Trabajé el tema del liderazgo, el tema de las bases curriculares y las propuestas que salían están en una etapa muy de avanzada.
Lo que pasa es que no siempre sale a la luz lo que está haciendo directamente un jardín, Claro. pero yo creo que se está reflejando en una mayor participación por parte también de nosotros frente a las autoridades. Y por eso lo que le hicimos, y Sol está presente aquí, a la vicepresidenta de Junji, haga un llamado, hable con la subsecretaria de Educación Parvularia. Queremos una mesa amplia para discutir estos temas, para hacer análisis. No sea una mesa solo desde las instituciones oficiales o las instituciones como llamando a la UNESCO o a la OEI. No nos dejen afuera, ¿ah? No nos dejen afuera con la participación ciudadana, con los padres, con los apoderados, con las comunidades. Creo que nos falta escucharnos más. Claro, y de esta manera entonces, pudiendo tener acceso a esta mesa, se puede también bajar esta información a las bases y así también yo creo cumplir un poco más nuestro rol de garantes también de estos derechos de los niñas y niñas, no solo de nuestro país. Me parece también, bueno, tomándome también de la reflexión y esta entrevista que le hicieron a Tonucci y estos tres grandes temas que surgen de los niños italianos, ¿qué pasaría si esa entrevista la pudiésemos tener acá en Chile? Obviamente entendiendo los contextos diversos, las familias diversas, en un contexto ojalá en que ideal, ¿qué responderían ellos? ¿Cómo poder hacer nosotras también ejercer ese derecho y poder preguntarles a ellos y tener también nuestra visión de nuestros niñas y niñas? Creo que sería súper importante y relevante. ¿Cómo podríamos quizás nosotras hacer eso? ¿No hay algo que nos aúne a todas como nivel y en las que quizás todas podamos acceder a la misma información? Se crearon y se agradecen muchísimo estas instituciones, la Subsecretaría de Educación Parvularia, que constantemente está lanzando documentos. Bueno, ustedes también ahora que junto a educadoras también lanzaron este documento que lo pueden encontrar, bueno, en nuestra página web y también en las redes que dio usted a conocer, ¿no? El otro día le planteábamos a la vicepresidenta de Junji que desde el 90 al 2000, desde Junji se llamó a una Comisión Nacional de Educación Parvularia, donde sí había una representatividad de todas las instituciones. Esa comisión funcionó 10 años, ¿ah? El 2000, creo que del 90, no, perdón, del 90 al 2000, fueron 10 años de funcionamiento y representado por el Colegio de Profesores, Colegio de Educadores, por OMEP, por las instituciones, por las instituciones como fundaciones, etcétera. Yo creo que por ahí tendría que ser el llamado, porque de repente nos desgastamos tanto en intentos aislados en vez de construir una visión como país. Eh, Estábamos probando porque vamos a tener el seminario de OMEP a fines de agosto, el cuarto seminario sobre el tema sostenibilidad. Y queremos tener un video sobre voces de niños y estábamos probando una pregunta. Entonces se le preguntó a una chiquitita qué es lo que más le había gustado. Y me encantó porque dijo jugar con mi mami. Mm. Lo que más le había gustado de este periodo tan simple, pero algo pasa, o sea, esta sociedad que vive tan loca, que de repente nos desgastamos tanto por ir a comprar cosas. Oh, yo creo Claro. que hoy día hemos reflexionado muchísimo, ¿ya? Y fue No también uno de necesitamos ni los, tanta ropa, ni tantas cremas, ni tantas carteras. Ay, ¿cuántas carteras hemos ocupado estos días? y fue también, bueno, uno de los temas que salieron también en esta entrevista a estos niños italianos, porque también pudieron pasar mucho más tiempo con sus papás y haciendo Claro, como un paralelo acá con amigos míos que tienen hijos también, o sea, como viéndolo en la inversa, también ellos han podido disfrutar un poco más de la infancia y de estos hitos de crecimiento y desarrollo de sus niños, o sea, tratando como de ver un lado también positivo de estas circunstancias. claro, así es, tenemos que salir adelante, o sea, hay que mirarlo con perspectiva. Hay cosas que se dieron bien, como haberse quedado en la casa, haber reflexionado un poco más, haber compartido más con las familias, donde los niños colaboran, la colaboración está presente, pero también se han producido momentos bien difíciles y en la infancia algunas están sufriendo.
Justamente, bueno, yo anteriormente le había preguntado un poco sobre el contexto latinoamericano, ¿cierto? Hablamos un poco, bueno, usted mencionó ahí a Uruguay, y justo hoy día me llegó una noticia de que una ciudad de Uruguay, 33, que la busqué de hecho, porque no sabía bien qué era, y es, bueno, es una ciudad de Uruguay, decidieron como suspender las clases porque se hizo un nuevo brote de coronavirus ahí como en ese espacio educativo, y sabemos que este virus es de rápida propagación. ¿Qué se conoce más del contexto latinoamericano, sacando este Nosotros contexto uruguayo? lo que hemos conversado con nuestro OMEP Latinoamérica, que tuvimos la asamblea la semana pasada, en realidad el único país que ha avanzado a la vuelta presencial, que partió el 1 de junio, primero partieron con lo rural, y el 1 de junio partieron con algunos de los colegios, primero con los niños de 5 años. Pero también lo que nuestra colega Chabeli Vivaldi ha ido mucho a la televisión, a las radios, ha escrito hartos artículos, llamando la atención de que igual es una educación en emergencia. No estamos viviendo en una normalidad. O sea, el hecho de que la educadora tenga que estar con una mascarilla, o que el niño no esté, o que si salen al patio con mascarilla, cuando lo que hemos querido es establecer contacto, aprender a mirarnos, aprendernos a mirar a los ojos, es un problema. No estamos viviendo una etapa de normalidad. Entonces, también tener presente eso cuando las autoridades rápidamente salen a decir volvemos a la normalidad, ¿no? Estamos en una etapa de emergencia y como tú dices, viene una ciudad que está siendo afectada en este momento. Ahora, Uruguay es muy pequeño, pero sí Sí. tiene frontera con Brasil. Y es por ahí también donde varios, hoy día recibía unos comentarios de las colegas de Latinoamérica, que donde están teniendo problemas es porque están llegando a sus respectivos países desde la frontera. El caso de Venezuela, que ha aumentado bastante el caso de coronavirus, ¿no? Ujú. Explicaba la colega. Claro. Dentro, bueno, recogiendo también una de las preguntas que había ahí dentro del chat y llevándolo al texto que usted junto a otras educadoras que ya nombró lanzaron hace muy poquito, em, hay unas proyecciones que ustedes hacen, ¿no es cierto? Y dentro de estas proyecciones está como esta gradualidad de volver eh, a clases. ¿La podría entonces explicar usted para las colegas que están Bueno, consultando? a nosotros nos ha preocupado mucho el tema de repente como que se trata o desde el ministerio han intentado decir, ya, vamos a tomar estos protocolos y vamos pronto a volver. Vemos que todavía eso es muy lejano en primera infancia. Pero nuevamente, como lo decía, me parece que Tonucci, o sea, implementar políticas de arriba a abajo van al fracaso. Hay que hacer esta mesa de conversación. O sea, a ver, algún grupo de personas donde se escuchen, donde en común acuerdo, donde se respeten también las comunidades. No podemos pensar que desde la Subsecretaría de Educación Parvularia tienen que salir las políticas para la vuelta. Esas políticas van a salir al fracaso, van a salir los sindicatos a reclamar, van a salir a reclamar que no están las condiciones, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que sentarnos un poco en una mesa de conversación. Esa es la idea y esa mesa de conversación sea también intersectorial, con participación de distintas organizaciones. Bueno, y dentro, claro, de esa proyección, ¿ustedes esperarían que dentro de los últimos niveles que se integren a las clases presenciales sean el nivel medio menor y sala cuna, respondiendo como hay alguna de las preguntas Ahora, que hay que teníamos, recordar también, Natalia, que Chile está en uno de los países que está peor con el tema de la pandemia. por ¿Ah? supuesto. Hay otros países que, bueno, claro, Argentina está también avanzando, a pesar de que han tenido cuarentena tanto tiempo. Ahora, no tiene las cifras que tenemos nosotros, Perú sí, Ujú. eh, Venezuela no lo tenía, Cuba tampoco. Entonces, son realidades diferentes, o sea, no podemos hacer una mirada tan globalizante. De todas maneras. Y bueno, una última pregunta que yo tengo antes de dar como pase a preguntas que puedan venir desde quienes nos están, desde quienes están participando con nosotras es,
¿Cuál piensa usted entonces que va a ser como el hecho, el que dé el puntapié inicial para decir, ok, después de esto, nosotros ya podemos volver a clases presenciales? Pensando, no sé, quizás en un ejemplo muy, muy sencillo de decir, ok, volvió a clases la enseñanza básica, lleva 2 o 3 semanas, el brote no ha subido tanto, se ha mantenido. ¿Cuál podría ser el hecho que dé inicio aún pensar en el retorno a clases presenciales en educación inicial? Yo creo que van a tener que venir claras señales desde salud primero que nada. Y las cifras de estos días y las proyecciones que hemos leído son claramente muy complicadas, que no nos permiten tener ninguna luz de que esto va a ser muy pronto. Incluso las señales desde el gobierno de suspender todas las celebraciones de fiestas patrias, que estamos hablando de septiembre, quiere decir que no se visualiza nada desde salud, por lo menos hasta octubre, noviembre. O sea, y creo que estamos pasando el año, o sea, Chile realmente estamos mal con esto de la pandemia, ¿no? eh, si no se dan las condiciones de salud, imagínense los sindicatos, pues son la integra inmediatamente, es poner a los niños, poner las familias, poner a los abuelitos con los que uno vive, etcétera. Bueno, yo soy abuelita, así que bisabuelita también. Sí, pues hay hartos nietos y nietas, sobre todo en Israel. Y que una anécdota, el que está aquí en Chile, el bisnieto, se para en la puerta, abrir, dice. ¿Qué quiere Antes por de eso? salir. Salir, abrir. Ahí está señalando que tiene 1 año y 3 meses, que lo que quiere es salir. Es el pobrecito, es su deseo. No, dentro de las preguntas que han ido llegando, y quizás también se pueda ahora ahondar un poquito más, es una que nos hace Marcela Lara, que es, ¿este es un momento de oportunidad para replantear una educación distinta en Chile? Es que a mí eso me complica porque ya hace tantos años que tenemos, por lo menos, a ver, de lo que yo recuerdo, hemos planteado un repensar la educación más colaborativa, menos competitiva. Hemos escuchado mucho las enseñanzas que vienen de Reggio Emilia, de Ujú. Rosa Sensat, y de esto han ido educadoras a hacer pasantía, está reflejado. Los documentos de Junji, yo he leído algunos de esas hojas de trébol, no me acuerdo cómo se llaman, más todos los cuadernos de educación, tienen posturas de tremenda avanzada. ¿Ah? Ahora sí, hay una distancia entre eso todo escrito y a veces lo que llega, lo que las políticas oficiales toman. Este tema de la priorización curricular, no sé, a mí me hace un poquito de ruido. ¿Qué tenemos que priorizar de tantos aprendizajes? Lo importante es que los niños vuelvan con confianza, se sientan seguros. Entonces, sí, lo discutimos en el grupo porque Marcela participó del grupo y le agradezco su pregunta. Eh, Quizás más en nuestra sociedad que tiene que repensar lo que quiere, esto de competir, de qué tengo más yo, dónde voy al mall a comprar más, a cambiar el último celular, no sé. Algo nos está pasando que nos llevó a debajo de todo esto un paradigma de la competencia, de la poca solidaridad, de la falta de colaboración y la confianza, que yo creo que es un tema que tenemos que recuperar. Tenemos que aprender a confiar en el otro, si estamos siempre pensando que el otro nos está engañando. Claro. ¿Qué es lo que aparece en las redes sociales? O sea, en las redes sociales, al tiro inmediatamente, cómo nos están engañando. Me preocupa esa falta de confianza de Chile y por eso me gustó mucho Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, cuando dijo, aquí estamos todos juntos. Bueno, él es especial también. Él fue un presidente muy, muy, muy especial. Eh, sí, creo que es la oportunidad de que nos replanteemos, que repensemos, pero que reveamos lo que está. ¿Ah? Porque nuestros escritos, ahora, si uno lee los fundamentos de las bases curriculares de nuestro país, también tienen ideas muy, muy de actualidad. Claro. ¿Ah? Los principios que están planteados, la valorización de primera infancia, las investigaciones que se plantean en los fundamentos. Pero algo pasa que quizás nos falta conversar, este llamado a mesas y mesas
porque no tendría que ser una gran mesa nacional, sino que No. una mesa nacional, pero por mesas por regiones, como decía Tonucci, con participación de los alcaldes, tenemos que generar espacios para los niños. Y lo más representativa posible de todos los actores que tenemos en educación. Desde Facebook me mandan una pregunta. ¿Cómo transmitir a la familia la importancia de los derechos de los niños? ¿Cómo podemos hacer nosotras desde este contexto de trabajo a distancia esta transmisión de la importancia que tienen los derechos de los niños y que por el momento se están viendo quizás un poco mermados? Bueno, yo creo que siempre hay que retomar la convención, los principios que están en la convención, los principios de los precursores, que hablan ya del principio del juego, de la actividad, de la autonomía, que se han visto reflejados. Entonces, retomar, y en eso no, las educadoras son fantásticas en haciendo proyectos educativos y su propio PI donde implementan acciones maravillosas. Yo creo que eh, no hay que pensar de que yo no soy capaz en hacerlo, o sea, todo el contrario, es atreverse a querer aprovechar su propia experiencia. Creo que sería mucho más válido lo que la persona que está preguntando lo haga que lo que Ujú. yo le pueda decir desde un escritorio. Eh, bueno, acá tenemos varias preguntas, señora Selma. Bueno, por ahí Marcela acota que nos falta ¿Tienes quizás un Pepe tiempo de Mujica. retomar, Selma, Nati? ¿Cómo? ¿Ah? Nati, Dime. ¿tienes más tiempo para seguir con las preguntas, Selma? Sí, sí, ¿Podemos no, seguir conversando, Selma? O... sí, no sé. Yo creo que pues, también el tema a veces de que lo que hemos aprendido, que las universidades nos han dicho, tampoco extender mucho, porque cansa, pero Claro. no por mí. Por mí, nosotros somos carne y perro. Sí, Sole. sí, pero hay una consulta que, Nati, autorízame a hacer una consulta que también llegó acá. Por supuesto, Eh, más que autorizadas. ¿Cómo ves tú, gracias, cómo ves tú, Selma, cuán necesario es cuidar al que cuida? ¿Cómo ves esto en términos de Eh, educación parvularia para un bueno, retorno? oye, te voy a contar después de la próxima reunión del COSOC, porque ese va a ser un tema, van a ir las personas de Junji a contarnos, a mostrarnos lo que están planificando, pensando en políticas de apoyo al personal, o sea, justamente al que cuida. Yo sé, Sole, que a ti te ha preocupado mucho ese tema, lo has planteado en varias reuniones. Quiero dejar que Sole es una persona Ujú. que representa bien al gremio en nuestras reuniones donde nos ha tocado participar en conjunto, pero es vital, o sea, si al final, como dicen, el educador de párvulo es fundamental para un desarrollo educativo de primera calidad. Ese es el factor de calidad. Y llamo por educador, educador es el técnico, es todos los que participan de este proceso educativo. Eso lo dicen los resultados de investigación, cuán fundamental es la persona que está educando. ¿Ah? Entonces, creo que eso tiene, si la persona está bien, va a estar bien también con los niños. Pero hoy día estamos un poquito delicados. Eso hay que reconocerlo. No seamos tan de ilusión. ¿Sole? Nati, Nati, ¿tú te quedan algunas? A mí me quedan, pero no quiero abusar del tiempo. Solamente hay una consulta que, que es políticamente incorrecta, tal vez, ¿ya? Pero tiene que ver cuál es la visión de nuestra amiga, colega y destacada docente, investigadora y todos esos títulos que tiene Selma y que lo ha hecho muy bien y ha enriquecido la educación popular en Chile. Eh, ¿Qué piensa ella de los proyectos de ley que hoy día están presentados en el Congreso y que están tramitándose en distintas instancias, porque se están tramitando? Por ejemplo, el proyecto de equidad obligatorio se volvió a poner urgencia. ¿Cuál es su visión? Eh, ¿Estamos realmente con estos proyectos abordando las necesidades que como país tenemos respecto a la educación inicial? Yo creo que
están un poquito confusos y enredados los proyectos que se están cursando. A ver, el proyecto de Sala Cuna Universal, donde se tergiversó porque viene desde el Ministerio del Trabajo, no es un proyecto que viene del sistema educativo. Entonces, ahí volvemos al tema inicial de la charla, esto es cuidado, ¿ya? ¿Dónde dejar los niños mientras trabajamos? Y la primera infancia es mucho más. Entonces, si bien necesitamos salas cunas, yo creo que habría que cautelar que no son un lugar para dejar los niños mientras trabajamos y como un voucher para el trabajador para que se dé ese enfoque. En el tema de equidad en la educación parvularia, yo creo que siempre tenemos que velar porque los avances que hemos tenido en nuestro país se sigan cumpliendo. Y en esto la educación parvularia es una educación pública, ¿ya? No debemos caer entonces en una educación subvencionada a través de voucher y eso es lo que nos preocupa en el tema de equidad. En la ley del kinder obligatorio estoy un poco confusa porque si bien nosotros apoyamos, ¿no? Hay países de América Latina que tienen la obligatoriedad a partir de los 3 años, México lo tiene hace varios años, ya sus 15 años por lo menos. Cuando yo era presidenta mundial viajé por el tema de la obligatoriedad en México, Perú tiene de 3 años arriba. Y nosotros acá estamos cuestionando el que se ponga obligatorio el 5 a 6 cuando realmente los niños están asistiendo, casi la mayoría de ellos. El tema es que debe ser una obligación para el Estado ofrecer este servicio, pero no lo podemos hacer el requisito de que sea una exigencia para pasar al primer año básico. Es ahí donde nos enredamos y con el reglamento ha quedado mucho más confuso. Esta discusión del kinder obligatorio ya lleva 4 años. Ahora, hubo una etapa en que durmió en los escritorios, pero estamos medios. Nos hace falta también una discusión clara sobre esto, porque está un poco teñida políticamente. Eso también hay que decirlo, por un lado y por el otro. Y a veces nos olvidamos del interés superior del niño. Excelente. Acá, a ver, hay otra pregunta que nos dice, Karina, ¿cómo hacer un retorno seguro que cubra la emocionalidad de los niños, niñas, familias y educadoras, educadores? Ojalá tuviera yo una bola de cristal. decir, eso va a ser difícil, ¿ah? O sea, eh, pero yo nuevamente, confianza en los equipos, o sea, no es una disposición desde arriba. Cada uno de nosotros vamos a tener que aportar en nuestros propios contextos para este retorno seguro, donde, lo decía Uruguay cuando iban a volver, que no podía ser solo medidas sanitarias y de higiene. O sea, no podemos olvidar que en esta etapa el niño es afectivo y por lo tanto ese aspecto tiene que estar más presente que solo lo sanitario, que no lo podemos dejar de un lado porque también tenemos los contagios. Es muy complicado, bueno, por eso es una pandemia, no es algo simple lo que nos está pasando. Y bueno, hice acá una última reflexión. Al parecer no hay más preguntas. Preguntan lo que se postula sobre neurociencias. Bueno, reconocer la investigación de la neurociencia que tantos aportes, pero ahí también los estudios que han hecho el Centro de Desarrollo Infantil de Harvard reconoce cómo el estrés afecta a los niños. Entonces necesitamos tener familias que estén eh, eh, más dispuestas cuando al final también están sufriendo, las familias tienen problemas y no lo podemos negar. Bueno, ahí es Es una acotación que hace una colega, dice Judith, que mientras nosotros nos sentamos seguros, vamos a poder también transmitir esa seguridad a los niños. Tenemos exactamente. una pregunta de una colega que la quiere hacer, que levantó acá la manito, entonces le vamos a dar la palabra para que la haga eh, ahora. Así que Verónica, tienes que activar tu audio, Verónica, para poder Ahí sí, escucharte. Ahí sí. ahí sí. Quiero preguntarle a Selma, nosotros hablamos siempre de los derechos del niño, están escritos,
se ha conversado mucho al respecto, pero lo que nosotros siempre nos preguntamos en el jardín y con otras colegas es que ¿por qué esa conversación no ha ido de la mano con los deberes que todos tenemos? En el jardín un niño ya más de 4 años me dice, yo estaba ayudando en la hora de almuerzo y me dice, yo no quiero comer esto. Entonces yo le digo, es que esto es lo que hay que comer hoy día. Me dice que yo tengo derecho a alimentarme. Y yo le dije, sí, tienes derecho a alimentarte. Y tienes el deber de comerte la comida que los adultos saben que te hace bien. No tienes el derecho de comer todo lo que tú quieras a esta edad. ¿Te fijas? Entonces, incluso si vemos a los jóvenes ahora y la gente en general, tenemos muy claros los derechos, pero bien poco sabemos de deberes. Entonces, si no van de la mano, ¿cuándo vamos a tener claros? Porque en los mismos jardines, las colegas tienen muy claro, no solo las colegas, sino que la técnica, la del aseo, la manipuladora, tienen muy claros los derechos, pero los deberes, los papás tienen claros derechos, pero no tienen claros deberes. Los alumnos en los colegios pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué no se ha dado esa conversación paralela? Y la segunda pregunta que te dejo es que en Nueva Zelanda, los niños entran a los 6 años al colegio. Antes están en la casa. ¿Qué pasa con todo esto de las neurociencias, que es el despertar de los niños? ¿Entrarán en menor condiciones, siendo que es un país que tiene una buena educación? Esas dos cositas te quería preguntar, Sí. sobre los derechos y deberes y sobre eso. Verónica, no sé si Gracias. respecto a Nueva Zelanda te refieres a que no hay una educación parvularia obligatoria, pero educación parvularia hay. Los niños van al sistema de educación de los primeros años. Sé porque tengo colegas con las que trabajamos en el proyecto de desarrollo sostenible, trabaja en la formación de educadora de Nueva Zelanda. Puede que lo que tú te refieres que no es obligatoria. Claro, claro. Eso, claro. Bueno, tampoco en Chile es obligatoria. Así Y tenemos, al sistema. Claro. sí, claro. Y lo que tú dices, la verdad es que tenemos un problema, estamos viviendo un Chile bien complejo. Eh, que viene después de esta pandemia, los problemas que vivimos para el 18O, yo creo que nos va a tener que hacer reflexionar. ¿Ah? No sé cómo vamos a seguir adelante si no conversamos, si no compartimos, si cada uno entonces intenta, voy a decirlo en forma gráfica, tirar una piedra por su lado, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, creo que tenemos que buscar una mayor comunicación y eso mismo lo reflejamos en los niños. Sole, ¿tú querías decir algo? Sí, yo creo que ya para ir terminando, desde tu mirada como docente, como formadora de futuras educadoras y de muchas educadoras que han salido desde las aulas, ¿qué crees tú es necesario incorporar dentro de las mallas curriculares para que, porque nosotros estamos siempre sometidos a estas realidades de terremotos, tsunami, hoy día esta pandemia, mañana puede ser otra? ¿Cómo, qué deberíamos incorporar en el aprendizaje de las estudiantes en formación para que su forma de abordar estas situaciones sea menos costosa, menos desgastante? Porque vemos que nuestras colegas están realmente complicadas, no solo en el ámbito público, también en el particular, más aún en el particular, que están pasando por unas crisis tremendas que tienen que ver con lo económico, que están cerrando jardines, están quedando profesionales y técnicos sin trabajo, después de años de esfuerzo. No todas lo hacían perfecto, pero muchas le ponían mucho amor a lo que estaban haciendo, le ponen mucho amor a lo que están haciendo. Entonces, nos enfrentamos a una realidad que es muy compleja. Es necesario incorporar enseñanza o aprendizaje a las alumnas en términos de cómo enfrentamos las crisis.
Yo fíjate que no me atrevería, porque además los planes de estudio son tan diversos, de nombrar así un contenido específico, pero sí estrategias metodológicas. Tenemos que desarrollar con las estudiantes la problematización, el ser capaz de investigar un problema, hacer conexiones con la realidad, métodos mucho más participativos, o sea, más que decirte un contenido X o modalidades o revalorización del juego, los precursores o las métodos de las metodologías que ocupamos en la enseñanza universitaria. Ahí nos falta bastante de relacionar con la realidad, de cuestionarme lo que estoy haciendo, ¿ah? De frente a una determinada frase de un autor, ¿qué opino yo? No solo que repito lo que dice el autor, porque lo que hacemos muchas veces en la enseñanza universitaria, bueno, ¿qué dice tal autor? Ya, Federico Febel, el principio del juego, la autonomía, y lo repito. Pero ¿qué significa eso para mí? ¿De qué manera lo internalizo? O sea, las estrategias metodológicas universitarias tienen que mirarse de otra manera, asignaturas mucho más interrelacionadas, mirando la interdisciplina, la vinculación con la práctica, todos esos temas tienen que revisarse en la formación de educadores. Y nos llega ya la última pregunta como para ir cerrando y a darle el espacio también a Selma para que descanse. Han sido unos días difíciles. ¿Qué opina usted sobre la evaluación docente? A ver, lo que a mí me gusta de esto es que el sistema ha puesto a la educación parvularia como un nivel, lo reconoce y nos vamos a ver favorecidos con la carrera docente. Y eso en ese sentido yo creo que es muy bueno de que las educadoras de párvulos no sean de segunda ni que tengan sueldos diferentes a un profesor de media, al contrario, deben tener mejores sueldos. El tema sí es que los instrumentos de evaluación deben ser adecuados a la educación parvularia, y no forzar como la evaluación que se hace para básica en la educación parvularia, porque eso al final nos lleva también a una escolarización que estamos tratando siempre de cuestionar y que no se dé en la educación parvularia. Sí, no sé si quieres agregar algo más, Sole, como para ir cerrando. No, yo, o sea, sí, agregar que el Colegio Gabriel Párvulo está, pero absolutamente agradecida y agradecidos de la buena disposición de Selma para participar de este diálogo. Y bueno, como siempre, reconocer su valía y su aporte desde su experiencia y conocimiento. Igual le tenemos que dejar un minutito para que se despida, Por ¿cierto? supuesto que sí. No, muchas gracias a ustedes y perdonen la reflexión, es una reflexión simple, pero llamando la atención de que hay cosas que ya están instaladas, que los países se han comprometido y que sobre eso tenemos que construir la política. Y la mesa, que no se nos olvide, que se constituya la mesa. Que no se olvide esa mesa que va a ser muy importante para el nivel y para la educación chilena. Y la mesa, Selma, invitar también a las personas que están hoy día uniéndose y que puedan convocar a más colegas o personas interesadas en educación para los próximos martes, porque vamos a seguir conversando con profesionales tan importantes y tan conocedores de la realidad de la educación popular como Selma. Así que les invitamos cordialmente a seguir en estos diálogos. Gracias, Selma, por todo Gracias a ti, tu gracias aporte aquí. Natalia. Hay mucho agradecimiento y saludos de mucha gente. ¿Ah? Gracias, colegas queridas. Muchas gracias también a todas y todos quienes se unieron a esta conversación. Y como dijo Sole, nos vemos el próximo martes. Ya les vamos a estar avisando con quién vamos a estar, quién nos va a acompañar. Así que buenas noches, que tengan una buena semana y nos vemos la próxima semana entonces. Eso, gracias a todos. Chao. Gracias, chao. Chao, chao.